Siempre lo he sentido con mucha fuerza, y he estado observando muy cuidadosamente lo que otros han estado haciendo. Esas palabras flotaban en el aire, invisibles pero pesadas, antes de que se pronunciara la sentencia final. Aquella que sonó suave como una canción de cuna, pero golpeó como un mazo. Solo por esta vez, George perderá todo. Y finalmente, tú serás visto por todos. Esa frase no fue solo un susurro. Se convirtió en el primer golpe seco a las puertas del honor de la familia real. No hubo disparos, ni gritos ensordecedores, ni nadie cayó desplomado al suelo. Fue algo mucho más sutil y aterrador. Un simple accidente a la luz de las velas en Navidad, suficiente para enviar un escalofrío helado a través de todo el salón de banquetes del Palacio de Kensington. La escena estaba preparada a la perfección. El Palacio de Kensington brillaba bajo la suave luz dorada de las velas y el calor acogedor de las chimeneas rugientes, listo para las festividades de fin de año. La gala previa a la Navidad, una tradición real celebrada con discreción, siempre había sido la arena más refinada para medir el verdadero poder y la posición dentro del círculo más íntimo de la corona. Este año, la seguridad era una fortaleza. En el corazón de la velada estaba el príncipe de Gales, el príncipe William. A lo largo de los años, su autoridad tranquila se había endurecido hasta convertirse en algo inquebrantable. William, consciente de su deber no solo como padre, sino como la muralla viva que protege el mañana de la monarquía, había apretado la lista de invitados como un escudo alrededor de la línea de sucesión. A su lado, en el lugar de honor, estaba su hijo mayor, el príncipe George. El niño, nacido para la grandeza, llevaba una chaqueta de seda azul marino elegante y se movía con una compostura mucho más allá de sus años, sin saber que ya se había convertido en el blanco de un plan largamente gestado. Sin embargo, incluso los muros más altos tienen grietas. Mientras William vigilaba la sala, una figura joven apareció, una presencia que creó una onda casi imperceptible, sentida solo por aquellos que conocían las mareas ocultas del palacio. Era Freddie Parker Bowles, el nieto de la reina Camila. Freddie no debería haber estado allí. Su nombre no aparecía en la lista de invitados despiadadamente seleccionada por el príncipe de Gales. Su llegada había evadido todos los canales normales. Una pequeña violación del protocolo que cargaba con el peso de un desafío deliberado. Y la arquitecta de esta entrada silenciosa no era otra que la propia reina Camilla. Deslizándose por la habitación en terciopelo esmeralda, impecable y serena, Camila ocultaba profundidades que pocos podían leer. Ella había deslizado a Freddie dentro como una carta oculta, una pieza en un juego más largo diseñado para plantar la duda. Freddie caminó hacia adentro con una cara joven, una sonrisa forzada y unos ojos que nunca se apartaron del príncipe George. Era el contraste viviente, el niño nacido para el futuro frente al niño que siempre había vivido a la sombra de la comparación. Y entonces sucedió. La delicada quietud de la noche se fracturó. Un sonido agudo y doloroso atravesó la conversación. Una reliquia real, con siglos de historia, se hizo añicos contra el suelo. El silencio que siguió fue absoluto. En medio de los fragmentos rotos, Freddie estalló en lágrimas. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran un arma. Con un dedo tembloroso, señaló directamente a George. La acusación estaba hecha, pero la parte verdaderamente aterradora de esta noche no fue la acusación en sí, ni el jarrón roto. Fue la reacción de William. El príncipe William no estalló en ira. No discutió. No permitió que nadie manipulara la narrativa. Simplemente observó, como un gran maestro de ajedrez que ve el tablero ya dispuesto. Sus instintos, perfeccionados durante años de guerras silenciosas, sonaron su alarma, pero su rostro mantuvo una sonrisa cortés mientras el acero parpadeaba detrás de sus ojos. Él lanzó una orden corta, brutal y profunda al aire, una pregunta que cortó la niebla de la emoción. Si la reputación de George cae, ¿quién gana?
Y más importante aún, mientras miraba al niño llorando y a la reina observando desde las sombras. Si Freddy es solo un niño, entonces, ¿quién le enseñó a usar sus lágrimas como un arma? Sin embargo, si el golpe se ejecutaba con la precisión de un relojero, dejaría algo más permanente que unos cristales rotos. Dejaría una fractura, fina como un cabello, en la confianza del público. Una grieta que ninguna cantidad de pulido real podría ocultar jamás. En medio de este tablero de ajedrez invisible, Freddie Parker Bowles se sentía que naufragaba. Se ahogaba ligeramente dentro de una chaqueta de seda que parecía demasiado grande, no solo para su cuerpo ansioso, sino para su espíritu. Intentó mezclarse con la multitud, hacerse invisible, pero fracasó. Sentía el peso de 3 miradas distintas sobre él. La mirada calculadora y medidora del príncipe William, la mirada críptica de su tía abuela Camila, y el resplandor cegador que parecía emanar naturalmente del príncipe George. Freddy entendía muy poco del juego profundo que se estaba jugando. Solo sabía que una tensión invisible se estaba enroscando bajo la superficie pulida del palacio como una serpiente esperando atacar. La recepción continuaba su curso, pero la atención de William ya estaba dividida. Sin pronunciar una sola palabra, el heredero al trono hizo una señal discreta a un oficial de protección de su máxima confianza. La orden fue silenciosa, pero clara. Una reverificación discreta de la lista de invitados. William quería saber, con nombres y apellidos, exactamente quién había autorizado la presencia de Freddy esa noche. Más tarde, mientras los invitados se dispersaban en grupos más pequeños e íntimos, la reina Camilla encontró el momento privado que buscaba. Se acercó al niño con la gracia de un depredador que no hace ruido. Posó una mano suavemente sobre el hombro de Freddy, con una expresión tierna, una ternura ensayada que nunca llegaba a tocar sus ojos fríos. «Mi querido niño», murmuró ella. Su voz sonaba como miel derramada sobre hielo. «Recuerda lo que te dije. Haz exactamente lo que hay que hacer, y la recompensa, esa atención que siempre has deseado, será tuya por fin. Esta es tu única oportunidad para mostrar quién eres realmente». La promesa de ser visto golpeó el nervio más crudo y doloroso en el corazón de Freddy. Asintió, con una determinación asustada y frágil endureciéndose en su rostro joven. En ese momento, Freddie Parker Bowles pisó completamente un tablero cuyas consecuencias aún no podía comprender. Llevaba una semilla de envidia plantada por su propia sangre, justo en el corazón del poder real. La noche se asentó sobre el Palacio de Kensington, anunciando el comienzo silencioso de una conspiración meticulosamente trazada. Bajo los deslumbrantes candelabros y el cristal brillante, la recepción mantenía su ritmo señorial. Sin embargo, para algunos, el aire se había vuelto inconfundiblemente más pesado. Freddy se sentía como si se moviera a través de un mundo alienígena, uno construido sobre reglas invisibles y rangos inalcanzables. Se encogió en un rincón, tratando de hacer su presencia lo más discreta posible. Pero el mismo esfuerzo solo atrajo más ojos. Su mirada regresaba, una y otra vez, con impotencia, hacia el príncipe George. George estaba de pie en el centro de un grupo de los invitados más distinguidos de la noche. Un embajador, un consejero privado de alto rango. Todos escuchaban al niño con una deferencia raramente mostrada a alguien tan joven. George no perseguía la atención. Su inteligencia tranquila simplemente la exigía. Respondía preguntas sobre sus estudios, sobre un proyecto de caridad reciente, sobre los planes de la familia real para la temporada navideña. Cada respuesta era medida, asegurada, perfecta. Cada palabra de elogio, cada mirada de admiración dirigida a George atravesaba a Freddy como una aguja caliente. La amargura corrosiva y familiar de la envidia brotó dentro de él. Eran primos, casi de la misma edad. Sin embargo, el abismo entre ellos era infranqueable. El abismo de la sucesión y el favor. George era el futuro. Freddy era una ocurrencia tardía, una pieza de repuesto que incluso su poderosa tía abuela mantenía en reserva solo para momentos de conveniencia. Cada mirada,
Cada pizca de calidez en la habitación parecía orbitar solo alrededor de George, reduciendo a Freddy a un extra sin nombre, una discrepancia que lo hacía sentir pequeño, invisible, inútil. Ese resentimiento latente era el terreno fértil que la reina Camila había pasado años cultivando en silencio. Apareció de nuevo a su lado, nunca brusca, deslizándose de grupo en grupo con gracia sin esfuerzo. Sus ojos nunca dejaron a su nieto, pero para cualquier observador, cada gesto parecía nada más que afecto familiar ordinario. ¿Lo ves, Freddy?, susurró lo suficientemente suave para que solo sus oídos lo captaran, pero con palabras atadas con hierro. Qué afortunado es nuestro George. Todo le llega tan fácilmente, ¿verdad? Todo ese favor, toda esa atención. No se ha ganado verdaderamente ni una fracción de ello. Camila amplió hábilmente la herida que ya palpitaba dentro del niño. Plantó la idea venenosa de que la compostura de George era simplemente arrogancia en un envoltorio más bonito, que la devoción de la corte era ciega e injusta. No necesitaba dar órdenes directas, solo tenía que validar lo que él ya sentía. Entonces, con la inclinación más leve de su cabeza, dirigió la atención del niño hacia un rincón sombreado de la habitación, donde una cuerda de terciopelo protegía un pequeño pedestal de exhibición. Sobre él descansaba un tesoro real invaluable, un exquisito jarrón de porcelana del siglo XVIII, delicado como una cáscara de huevo y igual de frágil. ¿Ves esa pieza?, murmuró, indicándola solo con sus ojos. Hermosa, pero muy rompible. Y sabes, ya tiene una grieta fina que nunca fue restaurada adecuadamente. Si ocurriera un accidente, la gente culparía al personal descuidado. O tal vez alguien que recibe demasiada atención podría rozarlo sin pensar. Dejó la frase colgada en el aire, permitiendo que la imaginación de Freddy terminara la imagen. La sugerencia no solo señalaba el camino, sino que aliviaba su culpa por adelantado. Romper algo que ya estaba defectuoso difícilmente podría llamarse un pecado grave. Camila había elegido su arma con cuidado, una reliquia con su propia debilidad oculta, y Freddy oscilaba violentamente entre el terror de las consecuencias y una envidia que había crecido demasiado para contenerla. El miedo aullaba en su interior, gritándole que huyera de inmediato, pero el hambre de ser visto, esa necesidad desesperada de salir de la sombra asfixiante y reclamar la recompensa prometida, rugía mucho más fuerte. La incesante sensación de ser borrado, de ser invisible durante toda la velada, se había convertido en un combustible peligroso. Se convenció a sí mismo de que un solo acto, una sola fractura en el orden perfecto, podría cambiar finalmente la forma en que el mundo lo miraba. Tragó saliva con fuerza, su corazón martilleaba contra sus costillas como un pájaro atrapado, y su respiración se volvió superficial. Miró a George por última vez. Vio esa certeza serena que irradiaba del otro niño, esa calma natural de quien sabe quién es. En ese momento, una resolución cruda e infantil dominó a la razón. Con una decisión imprudente y tonta ya tomada, Freddy comenzó a bordear la pared. Usando el brillante árbol de Navidad y un grupo de invitados risueños como escudo, se deslizó más cerca del pedestal, con los ojos fijos en la frágil porcelana. Sus pasos eran cuidadosos, pero su mente estaba pesada por el error de cálculo y el peligro. El niño había caminado completamente hacia el tablero, listo para intercambiar su inocencia por un solo momento bajo la luz. El último rastro de precaución de Freddie Parker Bowles se evaporó en el momento en que se paró frente al pedestal de exhibición. En ese instante, bajo el resplandor de los candelabros y el murmullo distraído de los invitados, se sintió más cerca que nunca del poder que la reina Camilla le había colgado delante como un cebo. El antiguo jarrón de porcelana con su vieja y tenue grieta, exactamente como ella la había descrito, parecía casi invitar a la destrucción. Era frágil, vulnerable, tal como la reputación que él anhelaba derribar. Con una tensión que le cortaba la respiración, Freddy llevó a cabo el acto torpemente ensayado, un ligero empujón.
solo lo suficiente para parecer accidental. El primer pequeño clic del jarrón inclinándose fue tragado de inmediato por el estruendo seco y despiadado que siguió. El jarrón invaluable, portador de siglos de historia real, cayó y se hizo añicos en pedazos irregulares sobre la inestimable alfombra persa. El sonido no fue fuerte como una explosión, pero atravesó el silencio pulido de la habitación como una cuchilla afilada. Las conversaciones murieron a mitad de la frase. Lo que siguió fue un latido congelado de caos absoluto. Freddy, aplastado repentinamente por la realidad de lo que había hecho, estalló en lágrimas. Y no eran totalmente falsas. El terror y el pánico por haber cruzado una línea irreversible se mezclaban con su actuación. Dio un paso atrás tambaleándose. Señaló directamente al príncipe George, quien se había girado ante el ruido y ahora estaba a solo unos pasos de distancia, y lanzó la acusación ensayada con una voz temblorosa y venenosa. «Fue George, yo lo vi hacerlo. Me dijo que si decía algo estaría en graves problemas». El aire en la habitación se congeló. Cada mirada relajada y afectuosa se volvió bruscamente hacia George. Era una sospecha cautelosa, un silencio espeso cargado de juicio. Nadie se atrevía aún a acusar abiertamente al heredero al trono, pero la semilla de la duda había sido sembrada. El shock y la confusión parpadeaban en varios rostros. Se les pedía que eligieran entre un niño histérico y la imagen imperturbable del futuro rey. El príncipe George se convirtió en el centro de todas las miradas. Sin embargo, no se inmutó. Su rostro habitualmente compuesto no mostró miedo ni actitud defensiva. Simplemente se quedó quieto, mirando de Freddy a los escombros, como si observara una obra de teatro que no tenía nada que ver con él. Esa calma inquebrantable formaba un contraste marcado, casi cruel, con la actuación sobreexcitada de Freddy. Pero había alguien más observando, el príncipe William. William había visto desarrollarse toda la secuencia. Y no reaccionó como un padre ordinario. No corrió. No gritó. Caminó hacia los escombros con una calma medida, su mirada aguda barriendo sobre Freddy, sobre George y sobre la porcelana esparcida. William había sido entrenado para ver más allá de las superficies. Cada instinto le decía que allí había algo profundamente incorrecto. Mientras examinaba la ruina, los detalles comenzaron a hablarle con la claridad de la evidencia forense. El primer detalle: las fracturas. Sí, el jarrón estaba destrozado, pero bajo la luz implacable del candelabro, podía ver que varios fragmentos grandes tenían bordes oscuros y desgastados por el tiempo, no los bordes limpios y brillantes de un daño por impacto fresco. Coincidía con los informes clasificados que una vez había leído. Esa pieza nunca había sido restaurada completamente. Alguien sabía dónde empujar. El segundo detalle: la posición y el tiempo. Este rincón de exhibición no era un lugar donde los niños deambularan naturalmente. Estaba en una alcoba formal, muy lejos del área donde George había estado recibiendo a los invitados. Más importante aún, George había estado hablando con el embajador al menos a 3 metros del pedestal cuando el jarrón cayó. William conocía los movimientos de su hijo de memoria y conocía también la red invisible de vigilancia que siempre sombreaba al heredero. Físicamente era imposible. El tercer detalle: la mentira misma. Freddy afirmó que George había estado justo al lado del jarrón y lo derribó. Sin embargo, William había observado a su hijo permanecer en el mismo lugar durante los últimos 15 minutos. La descripción de Freddy sobre la posición y la secuencia era demasiado específica y al mismo tiempo completamente falsa. Era un guión mal memorizado. William eligió no discutir ni interrogar al niño frente a los invitados. Entendió que una pelea a gritos en público solo profundizaría el caos y mancharía la dignidad de la monarquía, sin importar quién tuviera la razón. En una voz que era tranquila, resonante y ni remotamente elevada, habló, atrayendo cada ojo en la habitación hacia él. No mencionó ni una sola vez la acusación de Freddy. Simplemente tomó el control de la realidad.
Hemos sufrido un incidente lamentable con un artefacto histórico. El Palacio abordará este asunto con seriedad y a través de los canales apropiados. La voz del príncipe William cortó el aire. No gritó, no mostró furia. Se giró hacia un oficial superior de protección que estaba cerca y dio una orden que selló el destino de la noche. Celen la zona. Que no se mueva ni un solo fragmento de vidrio. Y quiero que extraigan cada segundo de las grabaciones de seguridad de esta habitación de la última media hora. Inmediatamente. La compostura de William, su elección de la razón y la prueba sobre la emoción cruda, ya había cambiado el centro de gravedad de la sala. La investigación había comenzado. La tranquila orden del príncipe de Gales de revisar las cámaras de seguridad y los registros de los oficiales de protección envió una onda de choque invisible a través de la habitación. La calidez graciosa de la velada se esfumó en un instante, reemplazada por el silencio grave de un tribunal improvisado. Los invitados ya no charlaban libremente, susurraban y observaban cada movimiento de William. El príncipe procedió con una calma metódica, sin permitir que la emoción saliera a la superficie ni una sola vez. No interrogó a Freddy ni a George. En cambio, confirió brevemente con el jefe de seguridad, exigiendo un informe meticuloso de la cadena de evidencia. Su objetivo no era la acusación, sino la reconstrucción, fría, completa e imparcial. Insistió en verificar cada transmisión de cámara y cada registro de movimiento de los oficiales alrededor del área de exhibición durante toda la noche. Ese enfoque inquebrantable en la prueba dura era una declaración en sí misma. Ninguna afirmación sin fundamento, por muy llorosa que fuera, mancharía la integridad de su hijo. El príncipe George permaneció de pie, en silencio, a un lado. Su mera presencia era el mayor testimonio posible de su inocencia. No se encogió ni apartó la mirada. Se encontró con los ojos de los oficiales que se preparaban para reunir pruebas con una compostura firme. Esa serenidad antinatural en un niño ejerció su propia persuasión silenciosa sobre los invitados. Un niño culpable o asustado nunca podría sostener tal paz. George entendía que la demanda de su padre de transparencia total era la forma más rápida y limpia de terminar el asunto y confiaba absolutamente en la fortaleza de seguridad que William había construido a su alrededor. Mientras tanto, Freddie Parker Bowles fue el primero en sentir el peso verdadero y aplastante de lo que había desatado. Al principio, en su mente infantil, había imaginado solo un pequeño incidente, una mentira que sería tragada con sonrisas indulgentes. Pero en el momento en que se pronunciaron las palabras cámaras de seguridad, su plan colapsó como un castillo de naipes. Nunca había considerado la minuciosidad asfixiante de la seguridad real. Nunca había comprendido la diferencia abismal entre una recepción ordinaria y una reunión cerrada del heredero directo. El miedo lo inundó como una marea helada. Sintió la mirada de la reina Camilla sobre él, ya no con la ternura falsa de antes, sino como una alarma tensa y silenciosa. Ella mantenía su rostro sereno, pero sus nudillos blancos apretando su copa de vino la traicionaban. William lo notó y archivó ese detalle en su mente. Camila había apostado por la emoción y la confusión. En cambio, se enfrentaba a la claridad despiadada de la evidencia digital. Había juzgado mal la suavidad de William y solo encontró acero. Cuando el jefe de seguridad regresó con una tableta y se preparó para reproducir las imágenes del ángulo oculto, la tensión en la habitación se volvió casi insoportable. Freddy sintió que las paredes giraban, su rostro se drenó de color. Este niño, impulsado por la envidia y un hambre desesperada de ser visto, había sido maniobrado para golpear una institución construida sobre una verdad inatacable. Ya podía ver en su mente, bajo la luz parpadeante de la pantalla, su propio acercamiento furtivo al pedestal. La mentira que había sonado tan convincente hace unos momentos, ahora se sentía como una soga apretándose alrededor de su cuello. La presión se volvió más de lo que podía soportar. Estaba completamente solo.
Camila, quien había prometido recompensa y rescate, ahora solo podía mirarlo con un pavor impotente. George, el acusado, permanecía sereno como siempre. Antes de que se mostrara un solo fotograma a la sala, la conciencia y el terror hicieron el trabajo por las cámaras. Freddy comenzó a temblar incontrolablemente. Bajo el resplandor despiadado de los candelabros, bajo la certeza insoportable de la prueba que venía y la mirada azul hielo del príncipe de Gales, la frágil resolución del niño se hizo añicos. Se dio cuenta de que su esquema no solo había fallado, estaba a punto de arrastrarlo a un abismo del cual no habría retorno. En ese momento caótico y sin aire, Freddie Parker Bowles se rompió completamente. El silencio en la sala de recepción de Kensington había crecido tanto que parecía pulsar. Solo el suave tic-tac del reloj antiguo y el leve zumbido de la tableta en las manos del jefe de seguridad rompían la quietud. La presión invisible de la verdad innegable ya había aplastado cualquier defensa que Freddy aún poseyera. Su pequeño cuerpo, que antes temblaba, ahora parecía plegarse sobre sí mismo como si tratara de desaparecer de cada ojo que lo miraba. La mirada del príncipe William permaneció firme, pero se había desplazado de la evidencia al niño. Vio los signos inconfundibles del colapso total. Sabía, incluso antes de que se reprodujeran las imágenes, que la acusación original había sido una mentira. Justo cuando el dedo del oficial flotaba sobre el botón de reproducción, la presa se rompió. Un sollozo estrangulado se desgarró de la garganta de Freddy, seguido por una tormenta de llanto crudo e incontrolable. Ya no era una actuación. Era la liberación desesperada de un niño finalmente abrumado por el terror y la culpa. Entre lágrimas y sollozos que resonaban lo suficientemente fuerte como para perforar la quietud sepulcral de la sala, Freddy lo confesó todo. Con una voz rota e infantil, desnudó la verdad. No dejó nada oculto. El plan orquestado por Camila, la promesa venenosa de atención y recompensa si lograba desacreditar a George, y la instrucción precisa sobre el jarrón que ya estaba agrietado, enseñándole exactamente cómo hacer que pareciera un accidente. Cada palabra aterrizó como una cuchilla contra la dignidad de la velada. La habitación se hundió en una inmovilidad horrorizada. Cada mirada, que antes juzgaba al niño o lamentaba la porcelana, ahora giraba lentamente hacia la reina Camilla. En ese instante, su máscara de serenidad se rompió. Su rostro se volvió ceniciento. Sus labios se apretaron en una línea lívida y sin sangre. Camila había calculado cada contingencia, excepto una, que su propio nieto se derrumbaría bajo la presión y derramaría toda la verdad frente a la misma audiencia que ella pretendía manipular. Hizo un último intento desesperado por recuperar el control. Dio un solo paso adelante, con los ojos destellando y la voz helada de autoridad. Su Alteza Real, realmente no creo que debamos dar crédito a los divagues histéricos de un niño. Freddy está angustiado. Está tratando de cubrir su propia torpeza con una fantasía. Es enteramente posible que George... William la cortó. No con volumen, sino con una finalidad absoluta. ¡Señora! Su voz era baja, pesada, inamovible como una montaña. El relato de Freddy se alinea perfectamente con cada anomalía que ya he observado. Jefe, reproduzca las imágenes de las 20:00 a las 21:00. La pantalla de la tableta cobró vida. La grabación, mostrada discreta pero claramente a la sala, capturó el momento exacto. Camila, dirigiendo silenciosamente la atención de Freddy hacia el jarrón, seguida momentos después por el acercamiento furtivo de Freddy al pedestal. Los registros de servicio mostrados al lado confirmaron lo que todos ya intuían. El príncipe George nunca había abandonado su posición a 3 metros de distancia. La cadena de evidencia, la confesión coherente de Freddy, el video irrefutable y las líneas de tiempo corroboradas desnudaron el complot de Camila con una eficiencia quirúrgica y despiadada. No fue derribada por gritos o acusaciones, sino por hechos fríos y documentados. Su súplica final de que nunca se debe confiar en la palabra de los niños fue deshecha por sus propias acciones. El hecho de haber utilizado a su propia carne y sangre
A un niño vulnerable, como arma contra el heredero directo, expuso una crueldad tan absoluta que extinguió el último parpadeo de simpatía entre los invitados, hombres y mujeres que valoraban la lealtad familiar y la protección de los niños por encima de casi cualquier cosa. La caída de Camila fue tranquila, casi sin sangre. Su dignidad se disolvió allí mismo, bajo los candelabros brillantes, a la vista de cada testigo. La famosa compostura se desvaneció, reemplazada por una derrota amarga y un aislamiento aplastante e instantáneo. No le quedaban más palabras de defensa. El silencio que cayó sobre la sala de recepción de Kensington después de la confesión de Freddie y la reproducción de las imágenes ya no era el silencio del shock. Era el silencio de un veredicto ya dictado. En los círculos reales, los escándalos casi siempre se resuelven en silencio, de manera decisiva y casi sin sonido. El príncipe William se aseguró de ello. No necesitó levantar la voz ni pronunciar una sentencia. Sus acciones hablaron con perfecta claridad. Con un pequeño gesto de su mano, dos oficiales de protección dieron un paso adelante y escoltaron a Freddie Parker Bowles fuera de la habitación, con suavidad pero con firmeza. El rostro manchado de lágrimas del niño ya no mostraba el pánico de alguien atrapado en una mentira, sino una vergüenza ardiente más profunda y la dolorosa comprensión de que había sido usado. Al salir, se llevó consigo la lección más dura que un niño podría aprender sobre el precio de la envidia y la manipulación. Entendió que aquello no era simplemente una expulsión de una fiesta. Era el exilio permanente del círculo de luz que rodea a la corona. Para la reina Camilla, el castigo fue más silencioso y mucho más devastador. William no la confrontó directamente, no la denunció ante la asamblea. En cambio, le entregó un castigo de exquisita crueldad simbólica. Le dio la espalda. Lentamente, deliberadamente, sin una palabra de despedida o explicación. Luego, en una conversación breve y grave con el jefe de seguridad, emitió nuevas órdenes, endureciendo cada protocolo y procedimiento de la lista de invitados, eliminando expresamente cualquier interferencia futura de ciertos individuos no autorizados en asuntos concernientes al príncipe George. Nunca pronunció el nombre de Camila. Sin embargo, cada alma en la habitación entendió. La reina había perdido su poder blando, su habilidad para susurrar, para sugerir, para tirar de hilos invisibles. Fue despojada de cualquier voz sobre el heredero y lanzada a un exilio interno inmediato. Los invitados, exquisitamente sintonizados con los cambios en el clima real, se alejaron de ella como si fueran empujados por magnetismo, dejando un anillo vacío de piso de parquet alrededor de la mujer que, minutos antes, se había deslizado entre ellos como una soberana reinante. Su reputación colapsó sin un solo comunicado de prensa. El príncipe George, por el contrario, fue honrado no con grandes discursos, sino con algo mucho más valioso: el respeto visible en los ojos de su padre y la admiración tranquila, casi reverente, de cada espectador. La verdad, simple y desnuda, había prevalecido. A pesar de contar con tan pocos años, el príncipe George ya había demostrado poseer la integridad, la compostura y el coraje que se exigen cuando una conspiración apunta directamente al corazón de la monarquía. Ante una acusación falsa y venenosa, no respondió con ira infantil ni con pánico desordenado, sino con una fe absoluta en la verdad. Esa quietud, esa confianza en que la justicia prevalecería, fue lo único que protegió su honor y confirmó ante todos los presentes que allí, en ese cuerpo pequeño, residía la madera de un líder nato. En cuanto a William, esa noche cimentó su reputación no solo como padre, sino como el guardián inquebrantable de la sucesión. Había elegido la razón sobre el sentimiento, la evidencia fría sobre los lazos de sangre y la justicia sobre la indulgencia familiar. Su despliegue tranquilo de sistemas de seguridad modernos para derrotar una trama palaciega pasada de moda envió un mensaje inconfundible a cada miembro del linaje.
Bajo mi guardia, la intriga personal y el ajuste de cuentas no encontrarán oxígeno. La firma funcionará con verdad y responsabilidad. La recepción terminó antes de lo previsto. Las luces se atenuaron. La justicia había sido administrada en un casi silencio absoluto, sin gritos, sin escándalos, sin cámaras de tabloides agolpadas en las puertas. Freddy abandonó el palacio llevando consigo el primer sabor amargo de la traición y el costo terrible de una ambición manipulada. Caminó hacia la noche sabiendo que había sido un peón en un juego que le quedaba demasiado grande. Camila se quedó atrás, pero su poder se había evaporado como el humo. Quedó aprisionada en una jaula de su propia creación, despojada de toda influencia sobre el heredero al que había intentado herir. Seguía siendo reina por título, pero en los pasillos del poder real, ahora era un fantasma. En la superficie, la monarquía se mantenía tan serena e inmaculada como siempre. Pero todos los que habían presenciado la velada sabían que una nueva cicatriz corría ahora bajo la fachada perfecta. Fue un recordatorio frío y necesario. Incluso los momentos festivos más pacíficos pueden dar a luz a la envidia, la conspiración y el hambre de poder. Proteger la línea de sucesión exigiría una vigilancia eterna y sin sueño. Para todos ellos, esa noche de Navidad, la inocencia se había ido para siempre. Después de terminar esta historia, nos gustaría conocer su opinión. ¿Cuál cree que fue la acción individual más crucial del príncipe de Gales para llevar este asunto a una conclusión justa y afirmar con más fuerza que nunca su papel como el guardián inquebrantable de la sucesión? ¿Fue su silencio inicial? ¿Fue el uso de la tecnología? ¿O fue la forma en que protegió la dignidad de su hijo sin atacar a su familia? Comparta sus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios a continuación. Su perspectiva enriquece nuestra comunidad. Recuerde dar me gusta, compartir este video y suscribirse para descubrir más historias profundas sobre los secretos de la corona. Además, no se pierda el siguiente video que aparece ahora en su pantalla. Le garantizamos que lo disfrutará tanto como este. Como este. Como este. Como este. Como este.